¿Estás pensando en invertir en inmuebles o estás pensando en invertir en Bitcoin? ¿O no sabes qué porcentaje de tu cartera quieres invertir en un activo o en otro? En este vídeo vamos a analizar los dos activos siguiendo los mismos parámetros, vamos a ver cuáles son los pros y contras de cada uno de los dos activos y finalmente vamos a analizar y vamos a emitir una conclusión respecto a qué activo es mejor. Como veis, os hemos preparado, como de costumbre, un cuadro Excel comparando los dos tipos de activos. Por un lado tenemos los pisos, real estate, las casitas, y por otro lado tendríamos Bitcoin. De la forma en que hemos estructurado esta comparativa es directamente poniendo las mismas categorías para cada uno de los dos activos y viendo cuál de los dos activos por cada una de las dos categorías es mejor o es peor. Entonces, si empezamos directamente por el tema de la custodia, vamos a ver qué riesgos de custodia hay o cuánto puede costar el mantenimiento de un tipo de activo versus el otro. Entonces, en este caso, si nos vamos a los gastos de custodia, si nos vamos primero caso a las casitas, el real estate, los gastos de custodia que pueden haber son simples del deterioro, es decir, el propio deterioro que puede tener la finca que tú estás comprando, y ahí puede haber un mantenimiento, ahí pueden haber una seguridad, pueden haber unas reparaciones, porque el bien se está deteriorando con el paso del tiempo. Por el contrario, si nos vamos a Bitcoin, el activo ganaría, porque no tiene gastos de custodia. Es decir, en la medida en que tú has comprado ese Bitcoin, lo estás autocustodiando, lo estás atesorando, ese Bitcoin no te representa un gasto ni tiene ningún tipo de perjuicio de mantenimiento. Es decir, máximo el coste que tendrás es el coste de la billetera, o si nos vamos a puntos de sociedades sería una bóveda de seguridad máxima, o el protocolo que tú tengas de seguridad, pero en todo caso no tendría un gasto de mantenimiento como sí tendría el piso. Por tanto, en estos casos ganaría Bitcoin. Si nos vamos al segundo punto de evaluar estos dos activos, sería el punto de la liquidez. Es decir, si yo estoy atesorando porque soy propietario de una casa, ¿hasta qué punto puedo liquidarla? Normalmente el promedio suele ser de entre 3 y 6 meses, cosa que Bitcoin suele ser inmediato. Lógicamente aquí estamos hablando de pisos los cuales tú has comprado y en todo caso podrías llegar a alquilar. Y aquí Bitcoin estamos comentando que es un Bitcoin que tú has atesorado sin KIC. Es decir, si lógicamente tienes un instrumento sobre un piso, pues lógicamente será más líquido. Si tienes un ETF, Vanguard, si tienes un fondo, si tienes cualquier tipo de apalancamiento sobre un bien inmueble pero no tienes el activo real, pues lógicamente te sería más líquido. Pero si tú quieres vender el activo real, más o menos sería entre 3 y 6 meses. En cambio, Bitcoin no. Bitcoin sí que sería inmediato. Es decir, el mismo Bitcoin que tú tienes, de forma inmediata lo puedes llegar a vender. Por otro lado, en este caso de liquidez, si habláramos de rendimientos, ten en cuenta de que real estate tú puedes ponerlo en alquiler, lógicamente, y te puede dar entre un 2,5%, un 7%, depende de la zona en la que esté. Igual que el Bitcoin lo puedes poner en lending y prestárselo a otra persona, la cual más o menos por interés te podrían dar lo mismo. Si nos vamos a la regulación de los dos tipos de activos, los dos activos realmente están muy regulados de forma especial. Son activos que especialmente han sido regulados, tanto los pisos para aumentar la oferta o para proteger de que todo el mundo pueda llegar a tener una vivienda digna, disposición, etc., como para el caso de Bitcoin, que si tú quieres atesorar Bitcoin, hay una serie de normativas especiales sobre esta tenencia de Bitcoin. No tanto tú como persona física, porque en ese caso no aplicaría ningún tipo de norma, sino de las personas que te están emitiendo el bien, las personas que te están ayudando a que tú puedas comprar Bitcoin, o las personas que te están usando intermediarias, o la plataforma que tú puedas ser custodio. Esa plataforma también está regulada. No es la ley hipotecaria, ni la del suelo, ni de arrendamientos urbanos para el caso del real estate, pero Bitcoin sí que tendría una regulación propia, sobre todo por los VAS, ¿vale? Es decir, los Virtual Asset Services Provider, las personas que te ayudan a que tú puedas atesorar este Bitcoin, a no ser que lo hayas comprado con peer-to-peer, entonces te ayudarían. Si nos vamos al siguiente punto, a la portabilidad, ¿qué portabilidad puede tener un real estate? Pues lógicamente ninguna, es decir, un real estate, una propiedad, un bien raíz está ubicado en un sitio concreto y lógicamente no te lo puedes llevar. Si tienes un ETF, si tienes un producto apalancado que tenga de colateral un piso, eso sí que es portable, pero si tienes el activo real no es portátil. Por el contrario, Bitcoin es un activo real digital. Por tanto, al ser un activo real, en el sentido de que no es el pasivo de nadie, porque nadie ha emitido un Bitcoin, sino que directamente es un activo que él mismo se respalda, porque no es una obligación que nadie ha emitido y el Bitcoin es el colateral. Directamente es un activo, porque es un activo real. Y en este caso es digital, de tal manera que tú puedes cruzar fronteras simplemente con el punto del conocimiento. Es decir, mientras tengas apuntadas tus palabritas o las tengas en la memoria, tú puedes cruzar fronteras sin ningún tipo de contingencia más que acordarte del conocimiento y poder
interactuar con tus Bitcoin. Si nos vamos al siguiente punto, la divisibilidad, un piso, si nos vamos al activo real, es indivisible. Es decir, si yo tengo un piso de 1 millón de euros y tengo una necesidad de líquido de 100.000, yo tengo que vender el activo completo. Por tanto, tendré un cash out de 1 millón de euros y entonces tendré los 100.000 de líquido que quiero usar. Por el contrario, si nos vamos a Bitcoin, Bitcoin sí que es divisible. De tal manera que si yo solo tengo, por ejemplo, imaginaros un Bitcoin y una necesidad de líquido de 100.000, no hace falta que venda el Bitcoin total, sino que puedo dividirlo y vender la parte en la cual yo quiera ser líquido. Si nos vamos también al tema de la oferta, que la oferta lógicamente pues tiene una importancia muy grande en la cotización que hay, porque al final a más oferta pues disminuye el precio, por mucho que haya presión de compra, porque al final a mayor oferta, pues el precio, si la demanda se mantiene igual, bajaría, ¿de acuerdo? En este caso, lógicamente, la oferta de real estate es variable, en el sentido de que puede haber una promoción, puede haber más edificación y más contando el problema de habitaje que hay, tanto en España como en particularmente Andorra, que han subido muchísimo los precios y la gente no tiene dónde ir, pues esta parte se soluciona mucho con la oferta, es decir, si la gente no tiene dónde ir y yo aumento la oferta, pongo más pisos disponibles, si la demanda es la misma, pues el precio tiende a bajar. Por el contrario, Bitcoin es diferente. Bitcoin, como sabéis, está limitado a 21 millones de Bitcoins, de tal manera que la oferta siempre será la misma, por mucho que ahora mismo no hayan sido acuñados todos estos 21 millones de Bitcoins, la oferta va a ser siempre la misma. De tal manera que si se mantiene la misma demanda durante todo este tiempo, la tendencia va a ser a que el precio va a tender a ir subiendo. Es importante conocer si el banco en el cual trabajas va a informar a Hacienda o no. Pero más importante es que tú a nivel interno tengas muy clara cuál es la trazabilidad que has realizado. Porque ya vayas a declarar o no vayas a declarar, la trazabilidad es lo que va a salvaguardar tus operaciones. Y para esto te recomiendo CoinTraking. CoinTraking es una plataforma de las primeras que existieron en este sentido, la cual se dedica precisamente a trazar todas tus operaciones, de tal manera que tengas cuantificadas las ganancias para luego poder atribuirte la ganancia o la pérdida que toque en la declaración de renta, como para tener la trazabilidad del origen lícito de tus fondos. Y es para justificarle al banco de que las operaciones que has realizado se han realizado de forma lícita y por tanto no te ponga ningún problema en el futuro cuando quieras hacer el cash out de tus operaciones. De la misma manera, cuando tú tengas las ganancias o pérdidas patrimoniales, te las podrás descargar en un informe fiscal, que es el que vas a facilitarle a tu asesor financiero y tributario para que pueda tributarte la declaración de renta. Y explicado las bondades de esta plataforma, volvemos al vídeo. Aparte, tener en cuenta de que esta tendencia de que vaya subiendo, Bitcoin es deflacionario, en el sentido de que su oferta está limitada a 21 millones, pero por circunstancias de la vida, por gente que pierde las claves, por gente que no va a mover los Bitcoins, todo esto va a quitar o parte de oferta, va a quitar parte de estos 21 millones del mercado y por tanto es un activo que es deflacionario. Si nos vamos en siguiente caso los instrumentos, en este caso teníamos varios sobre los dos tipos de activos, es decir, podemos invertir en cualquiera de ellos mediante la compra directa, mediante los ETFs o mediante los REITs para el caso de los pisos, y en los dos casos hay derivados, es decir, tú puedes meter futuros, opciones sobre cualquiera de estos dos tipos de activos. Además, tener en cuenta de que, como hemos comentado antes, un piso lo puedes poner en alquiler y Bitcoin, por ejemplo, lo puedes tener en lending, es decir, que le puedes sacar un rendimiento al propio activo mientras tú lo estás atesorando, sin perjuicio de la apreciación que está teniendo año tras año en cuanto a su cotización. Si nos vamos a los impuestos, lógicamente aplican impuestos y impuestos especiales. En primer caso, para el tema del piso, tenéis que tener en cuenta que los pisos tributan por obligación real, es decir, tú no tributas en tu renta física por renta mundial tus pisos, sino que los pisos tributan ahí donde están localizados. De tal manera que si yo tengo residencia física en Andorra y tengo un piso, que ese piso está situado en Barcelona, por obligación real, como está ese piso en Barcelona, tributaría en Barcelona. Y como yo soy residente fiscal en Andorra, pues esto tributaría el impuesto de residencia de no residentes, impuesto a renta de no residentes. Esto tributaría abajo y luego, lógicamente, aplicaría la exención que tocara, ¿no? Para el caso de Bitcoin sí que, lógicamente, tú tributas ahí donde tengas tu renta, de tal manera que si en tu caso tienes una renta mundial, tú tributas independientemente de donde tengas la ganancia, pero siempre te será atribuible a tu persona física, porque forma parte de tu patrimonio y ahí es donde deberán ser tributados todos, tanto los rendimientos que tú puedas tener, con ocasión del lending, por ejemplo, como podrían ser tributados la ganancia que tú hayas tenido cuando
permutes obteniendo una ganancia o una pérdida. Por otro lado, si nos vamos la penúltima, la privacidad, ¿cuál de los dos bienes es más privado? Lógicamente, tú un piso puedes comprarlo a través de una sociedad, y esta sociedad que esté participada por un trust, tú puedes liarla siempre, pero al final este piso será propietario de alguien. Por el contrario, Bitcoin tú puedes comprarlo de forma anónima, de tal manera de que si no se asocia la wallet o la dirección pública de la wallet a tu persona física, esa wallet permanecerá seudónima, de manera que hasta que tú no reveles la identificación o tú no la conexes con tu identidad, la doxees, este Bitcoin permanecería de forma privada. Y finalmente, en cuanto al aprendizaje, invertir en pisos, sobre todo si compras el activo real, es un aprendizaje medio, es decir, al final tienes que contratar una hipoteca, la gran mayoría de las personas cuando compran un piso tienes que tener una hipoteca, que es un préstamo que será hipotecario del bien inmueble, tienes que tener una serie de capital mínimo para poder invertir, tienes que pactar una serie de condiciones con el banco, si va a haber amortización, si el interés será variable o será fijo o será mixto, qué parte de amortización tienes que hacer obligatoria, qué parte tienes que dar de entrada, qué parte te van a dejar amortizar sin penalización o qué parte sí. Hay una serie de cuestiones que por eso he puesto que el aprendizaje es medio. Bitcoin, por el contrario, he puesto de que es fácil o medio. Todo depende de si de forma fácil vas a Bit2Me y compras con Visa Bitcoin. Esta sería una forma bastante más fácil de comprar el activo digital y además sería mucho más fácil que comprarte un piso a nivel de aprendizaje. Y luego he puesto un aprendizaje medio para el caso en que tú quieras atesorar Bitcoins de forma privada. Si de forma privada tú quieres atesorar Bitcoin, aquí ya sí que tienes que tener un conocimiento, básicamente porque no hay ninguna persona que te pueda respaldar y porque no hay ninguna persona que te pueda ayudar para el caso en que tú puedas tener algún problema. Así que deberías tener cuidado de que no pases ningún hackeo. Así que una vez comentado esto por aquí y vamos a ir a las conclusiones, lógicamente se tratan de dos activos bastante diferentes. Por un lado estamos hablando de un bien inmueble, el cual está situado en un sitio, es un bien tradicional y es un bien que está radicado y es propiedad de alguien, y por el otro lado tenemos un bien mueble, un activo real que es Bitcoin, que es un bien digital, de tal manera que te lo puedes llevar, lo puedes portar, no está identificado y al final es muchísimo más líquido. A nivel de inversión, donde tú quieras invertir en cualquiera de ellos, lógicamente tienes que tener en cuenta todos los 10 puntos que te he puesto ahí. Independientemente de esto, también tienes que mirar las gráficas, las cotizaciones y a qué precio y qué rendimiento están dando todas las opciones o todos los derivados o todos los productos que tienen cualquiera de estos dos activos como subyacente. En cualquier caso, a ver si os gusta este tipo de vídeos que son nuevos para el canal, podéis comentar aquí abajo cualquier tipo de activo que queráis que ponga en contraposición y los analice en comparativo, y cualquier cosa estoy aquí para ayudaros. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.